que abran sus Biblias, por favor, ábranlas en Mateo capítulo 6. Mateo 6, les pido que lo abran. Mateo capítulo 6, pido que lo abran ahí, en los versículos del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Y permítanme, voy a leer este pasaje. Es el Padre Nuestro, seguramente alguno lo sabe de memoria, pero no está de más que lo leamos, mis hermanos, este pasaje, Mateo 6, del 9 al 13. Y déjenme leerlo para ustedes. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos, de la siguiente manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu fidelidad, tu amor. Señor, háblanos hoy en esta mañana, lo que cada quien necesite. Habla con tu palabra. Señor, tú hablas a la necesidad nuestra. Así pues te pido, en el precioso nombre de Cristo, que hables a la necesidad, lo que cada quien necesite. Habla con tu palabra, mi Señor. Que tu palabra, Padre Celestial, pueda llenar mentes y corazones y no vuelva a ti vacía, sino haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, que tu palabra dé fruto ahora en mis hermanos. Al salir de este lugar queremos salir dando respuesta a lo que tú nos has demandado en tu palabra. Esta es la verdadera adoración, que nosotros respondamos a lo que nos dice tu palabra. Y queremos salir de este lugar, Señor, dando esta respuesta a tu palabra. Concédenos que así sea. Y mira, mi Señor, que tu palabra pueda hoy, Padre Celestial, calmar corazones, mentes, pueda dar paz y contentamiento. Que tu palabra nos muestre tu voluntad, que tu palabra nos muestre lo que tú deseas de cada uno. Gracias, Señor. Habla pues ahora, que estamos dispuestos a escuchar, mi Señor, estamos dispuestos a oír acerca de tu palabra. Así pues, háblanos, mi Señor, en el precioso nombre de Cristo, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, es un verdadero placer verles hoy en esta mañana, les decía, y mis hermanos, estamos viendo una serie de predicaciones que tienen que ver con el Padre Nuestro, y más bien es una serie de oraciones. Son 8 oraciones, mis hermanos, que estamos viendo, y hoy, mis hermanos, vamos a ver esta, que es la oración de liberación. La oración de liberación. Y esto con un sentido. ¿Con qué sentido estamos viendo el Padre Nuestro o reflexionando acerca de él? Estamos reflexionando, mis hermanos, con el sentido de que es el camino a la paz de tu corazón. Si tú quieres tener paz en tu corazón, paz en tu mente, tienes que aprender los principios que están aquí en este pasaje de la Biblia. Mis hermanos, hemos visto varias cosas acerca del Padre Nuestro. Hemos visto, mis hermanos, la oración que nos conecta con Dios. Hemos visto también la oración de rendición. Hemos visto también la oración de dependencia. Y la semana pasada, mis hermanos, vimos la oración de limpieza. Vimos este aspecto, mis hermanos, y perdónanos nuestras ofensas o perdona nuestros pecados. Y realmente lo que eso significa es que, mis hermanos, debemos orar. Cuando tú tengas algún error, alguna falla delante de Dios, debes pedirle perdón por ello. Esto, mis hermanos, la semana pasada les di una herramienta, les di un inventario para una evaluación espiritual, para que regresaran a su casa y trabajaran en ella. La semana pasada se las compartí, se las di en unas hojas para que ustedes lo pudieran tener. La semana pasada hablamos acerca de la culpabilidad
Y esta semana, mis hermanos, yo quiero compartirles acerca de esto, de la oración de liberación, porque tiene que ver, mis hermanos, con otro sentimiento, otra emoción que muchas veces no nos deja vivir y no nos deja estar tranquilos. Y esto es el resentimiento. Esto es el resentimiento. Las dos mayores barreras en nuestras vidas que nos impiden experimentar la verdadera paz en nuestras mentes y corazones son, uno, la culpa, y el otro es el resentimiento. Realmente, mis hermanos, yo les llamo a esto los gemelos de la miseria, que nos hacen vivir de manera miserable. La culpa y el resentimiento provocan más desastres en nuestras vidas que cualquier otra cosa. Uno de ellos, la culpa, tiene que ver cuando herimos a otras personas y luego nos sentimos culpables, o hacemos algo que no es correcto y luego nos sentimos culpables. Y el otro, el resentimiento, tiene que ver, mis hermanos, cuando otras personas nos hacen daño y entonces nos sentimos resentidos, con rencor. Así pues, mis hermanos, la oración del Señor, el Padre Nuestro, nos enseña, mis hermanos, cómo podemos tratar con esto. ¿Cómo es que podemos tratar con este aspecto en nuestras vidas, mis hermanos? Déjame decirte, porque tienes vida y estás en este mundo, porque estás en este planeta, es un hecho que tú vas a ser herido por otras personas. Es un hecho. Tómalo en cuenta para tu vida. No necesariamente vas a encontrar buenas personas a tu alrededor. Algunas personas te van a herir, algunas personas te van a ofender, y quizás te han herido muchas veces en el pasado. O si no lo han hecho, déjame decírtelo, no es que yo lo quiero para ti, pero vas a ser herido en el futuro. Y algunas veces de manera intencional. De manera intencional alguna persona te va a ofender o te va a herir. A veces sin querer. Y déjame decirte, si tú no aprendes cómo liberarte de este dolor, cómo liberarte de las heridas en tu vida, estas se van a acumular en ti. Es como la basura de la culpa, mis hermanos, que veíamos la semana pasada. Tu vida, cuando se comienzan a acumular, en realidad no puedes vivir tranquilo. La paz te es robada de tu mente y de tu corazón. Si tú permites que el resentimiento, si permites que el rencor, la ira se acumulen dentro de tu vida y no sabes cómo librarte de ellos, la verdad, vas a envenenar tu espíritu de manera interna. Una cosa, mis hermanos, es perdonar a las personas que te lastiman una sola vez. Una sola vez. Pero ¿qué pasa cuando te lastiman una y otra y otra y otra vez? Lo siguen haciendo, son reincidentes y siguen haciéndote daño y daño y otra vez daño. ¿Qué se supone que debes hacer con este tipo de personas? Con las que te están hiriendo. ¿Con qué frecuencia se supone que debes perdonar a alguien que continuamente te lastima? ¿Con qué frecuencia? Es una buena pregunta. De hecho, esta fue la pregunta que uno de los seguidores de Jesús, Pedro, el apóstol, le hizo a Jesús hace más de 2000 años. Le hizo esta pregunta. Allí en su boletín, mis hermanos, tienen la pregunta allí, Mateo 18, 21. Ustedes lo pueden ver. Dice el pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No sabemos, mis hermanos, si en realidad Pedro se refería a su hermano, quien por cierto se llamaba Andrés, como yo. Pero la verdad, mis hermanos, es que aproximadamente el 90% de todo resentimiento comienza con la familia. Allí, con las personas que viven contigo, hay mayor ira, hay mayor resentimiento con la gente más cercana a ti, porque estás en contacto diario con ellos. El convivir con aquellos que amamos, la verdad, como dicen algunos, será una gloria, pero el convivir con los que conocemos, eso será otra historia. Es la gente de nuestro alrededor con la que estamos más cerca, la que a menudo nos lastima más, las que nos hiere más. Y es mucho más fácil, mis hermanos, perdonar una ofensa de una vez, cuando alguien nos ofende una sola vez y lo perdonamos. Pero ¿qué pasa si alguien cercano a ti te sigue lastimando una y otra vez y lo hace continuamente? ¿Qué pasa con esto?
Quizás alguien aquí fue herido por algún miembro de su familia, algo que te dijeron, algo que te hicieron. Quizás abusaron físicamente de ti cuando eras niño o adolescente, o lo hacen ahora, o abuso verbal, o abuso sexual, no lo sé. Puede haber sido alguien de tu familia inmediata, puede haber sido un tío, un abuelo o alguien, y has sido herido profundamente por un miembro de tu familia y todavía hoy lo recuerdas, lo traes a tu mente y allí sigues con esto, con esta herida en tu corazón. Pedro está hablando acerca de esto. Le pregunta al Señor Jesús, ¿con qué frecuencia debo seguir perdonando a mi hermano? ¿7 veces? ¿Por qué pregunta Pedro 7 veces? Pedro cree que él es magnánimo, porque la ley judía decía que se debía perdonar a una persona 3 veces, solo 3 veces. Después de 3 veces, ya vas a la cuarta, mala suerte, ya no te perdono, ya no te perdono. Así que Pedro, mis hermanos, que sabe lo que dice la ley judía, mis hermanos, dice, bueno, voy a doblarle la mitad, 6 y 1 más. Y esto realmente va a impresionar al Señor Jesús. Entonces le dice, ¿7 debo perdonarlo? ¿7? Escuchen la respuesta del Señor Jesús, mis hermanos. Mateo 18:22 le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó el Señor Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? El punto es este, mis hermanos. No es el número de veces. Lo que Jesús está diciendo es que es un número ilimitado de veces. Él está diciendo que tienes que continuar continuamente perdonando, tienes que continuar liberando la herida, tienes que continuar perdonando al ofensor. Y precisamente, mis hermanos, hoy quiero compartirles de lo que significa esto y de lo que no significa esto. Jesús quería aclarar esto, así que, mis hermanos, les cuenta una historia a las personas acerca de cómo tenían que continuar perdonando a las personas en sus vidas. Y les voy a hablar acerca de esto, mis hermanos. El Señor Jesús quería aclararlo, y mis hermanos, Él les contó una historia. Mateo 18, lo quieren abrir en sus Biblias, no lo tengo en el boletín completo, mis hermanos, este pasaje, pero ustedes lo pueden ver en sus Biblias y después lo pueden leer completamente allí. Mateo 18, si lo pueden ver en sus Biblias, mis hermanos. Mateo 18, les cuenta el Señor Jesús una historia. Una historia, mis hermanos, que es una historia del siervo que no quiso perdonar. Y ustedes la pueden ver, mis hermanos, en Mateo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. ¿Ya lo tienen ahí? Permítanme leerlo, mis hermanos, y irles comentando acerca de esta historia. Dice el pasaje, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Quizás había una cosa allí que les dejó bastante tiempo, les había prestado y quiso hacer cuentas, y los fue llamando a cada uno. Quiso hacer cuentas con cada uno de sus siervos. Era un rey. Quizás había llegado el momento del plazo, y entonces los llamó a cuentas, dice el pasaje. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millares, le debía miles y miles de monedas de oro. En esos días, mis hermanos, por supuesto, no se utilizaban las monedas actuales, se llamaba talentos, y eran monedas, mis hermanos, talentos de oro. Dice el pasaje que uno le debía 10,000 talentos, 10,000 monedas de oro. Haciendo la conversión, mis hermanos, me puse a hacer la conversión de cuánto eran 10,000 talentos de ese tiempo a la época actual, mis hermanos, y es aproximadamente unos 159 millones de pesos. Esa era la deuda, 159 millones de pesos. La verdad, mis hermanos, no era una deuda pequeña.
tenía esta deuda tan grande. No sé, mis hermanos, la historia no nos dice, quizás le fue pidiendo prestado de poquito en poquito al rey de la historia, de la parábola, y él se los fue prestando, pero finalmente era una cantidad muy grande, y a lo mejor lo había gastado todo, lo había mal administrado, estaba en quiebra, dice el pasaje, mis hermanos, podemos notarlo. Y el próximo versículo, mis hermanos, dice de la siguiente manera, dice el versículo 25, como éste no podía pagar, es decir, estaba en quiebra, debía 159 millones de pesos, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. En esos días, mis hermanos, estar en quiebra para cobrar era bastante sencillo. Simplemente se les vendía a aquel que tenía una deuda, se le tomaba, se le apresaba y se le vendía como esclavos. Entonces, lo que nos dice el pasaje, iban a vender a esta persona, a la esposa, a los hijos, todas las posesiones, todos los que vivieran en su casa, con los sirvientes, todo, y iban a ser esclavos por el resto de sus vidas, para que pudiera recuperar algo. La verdad, mis hermanos, es que este hombre le debía 159 millones de pesos a su rey. Era imposible pagar esta cantidad de dinero. Piensen esto, mis hermanos, 159 millones de pesos. Piensen, si este hombre le hubiera podido pagar 1,000 pesos diarios a su rey, le pudiera pagar 1,000 pesos diarios, mis hermanos, se hubiera tardado 435 años en pagarle. Saqué la cuenta, dividiendo entre 1,000 y luego entre los años, mis hermanos, entre 365 días, y da la cuenta de 435 años, mis hermanos, para poder pagar esos 159 millones de pesos y pagara 1,000 pesos diarios. Si los pagara así, lo que este hombre, mis hermanos, necesitaba era un rescate. La deuda era imposible de pagar. Necesitaba un rescate en serio. Entonces dice el pasaje, mis hermanos, versículo 26, que entonces aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estaba rogando allí. Realmente patética la situación. Un hombre que tenía una deuda muy grande, con 1,000 pesos diarios iba a poder pagarla en 435 años, y le dice: dame un poco más de tiempo. ¿Cuánto más de tiempo le iba a dar? ¿Cuánto más? La verdad es que era una deuda impagable, mis hermanos, esta deuda. Sin embargo, al continuar la historia vemos que el rey siente lástima por el siervo y lo libera de su deuda. Y le dice: te voy a perdonar, lo voy a borrar la cuenta, voy a perdonarte, la cuenta va a quedar saldada, no me debes nada. Versículo 27 dice que el rey se compadeció de aquel siervo y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Lo dejó en libertad. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? De la oración de liberación. Lo dejó en libertad de esto. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué alguien liberaría a otro cuando todo lo que alguien quiere es aferrarse a esa vida? Todavía más importante es esta pregunta: ¿por qué debe uno hacerlo? Porque uno debe liberar a alguien que a uno le ha herido profundamente, cuando todo lo que tú tienes o quieres es aferrarte a esa vida. La palabra de Dios, mis hermanos, nos da 3 razones por las cuales tú y yo tenemos que liberar nuestras heridas para que podamos ser sanados. 3 razones por las cuales tenemos que perdonar. 3 razones por las cuales no nos tenemos que aferrar a nuestro resentimiento y no estarlo recordando una y otra vez. Hay 3 razones, mis hermanos. ¿Por qué debo liberar a los que me han herido? Hay 3 razones, mis hermanos, y son estas. La primera de ellas: porque Dios
me perdona. Si lo quieres anotar en el espacio que tienes libre allí, en el punto 1, porque Dios me perdona. ¿Por qué tengo que perdonar a otro? ¿Por qué tengo que liberar mi resentimiento para que mi herida sea sanada? La primera razón, mis hermanos, es porque Dios me perdona. Dios me ha perdonado a mí muchas veces, y también a ti seguramente, muchas veces. Por eso tú y yo debemos perdonar a otras personas, porque Dios nos ha perdonado. Por eso debemos perdonar a otros, mis hermanos, porque Dios nos ha perdonado. En esta historia, Jesús, mis hermanos, dice que el rey, que representa a Dios, en realidad, perdona al siervo. Dios obviamente perdona al siervo. Allí en Mateo 18:27 dice, mis hermanos, que el amo sintió mucha lástima por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. Puedes subrayar lo que está subrayado en la pantalla allí en tu hoja, o poner un círculo alrededor de esas palabras. Dice, le perdonó la deuda. El rey canceló la deuda de este siervo en la historia. Y de la misma manera, Dios envió a Jesucristo, el Señor, para que tu deuda y mi deuda fuera pagada. Para que nuestras deudas fueran pagadas. Todo lo que has hecho mal en tu vida ya ha sido pagado. Todo. Tus errores, tus fallas, ya han sido pagadas, para que no tengas que pagar por ellas. Jesús, el Señor, pagó por tus pecados. Él tomó tus pecados y dijo, yo los voy a pagar. Yo voy a pagar por ellos. Dice la Biblia, mis hermanos, la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo murió por todos tus pecados. Por todos. La Biblia, mis hermanos, dice, ¿la mayoría de nosotros hemos pecado? No, no dice eso. La Biblia dice, mis hermanos, porque todos han pecado, no la mayoría. Todos, tú y yo. Y estamos lejos, privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, Dios nos ha perdonado, a ti y a mí. Nos ha perdonado. Y la Biblia también dice, mis hermanos, que el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Este es el significado de la gracia. Es el significado de la gracia. Que cuando yo reconozco mi pecado ante Dios, que cuando ante Dios reconozco mis imperfecciones y todas las cosas que yo he hecho mal, mi rebelión y todo, Dios dice, mira, te voy a perdonar completamente, te voy a perdonar repetidamente también. Es esto el significado de la gracia de Dios para ti y para mí. El hecho es que tú y yo tenemos una enorme deuda con Dios y nunca podremos pagarla, nunca. Y entonces lo que Dios escogió es cancelar la deuda. Dios escogió revelarnos las cosas que le debemos de por vida, pero escogió también cancelarla. Déjame preguntarles algo. Déjame preguntarte, si tú fueras el siervo de la historia, ¿cómo te sentirías si tú debieras 159 millones de pesos y te dijeran que tu deuda ha sido cancelada? ¿Cómo te sentirías? Lo que yo sentiría sería un gran alivio. Ya no tengo que pagar nada, me sentiría feliz. Seguramente tú también. Yo también sentiría gratitud, sentiría energía y me sentiría completamente libre. ¿Saben? Hasta tendría ganas de hacer una fiesta. Pues ya no debo 159 millones de pesos. Tendría ganas de ser amable con todo el mundo porque alguien ha pagado mi deuda. Tendría esas ganas, mis hermanos. Pero ¿saben? Esto no fue lo que hizo este siervo. En esta historia, él reacciona de manera muy diferente. En realidad, lo que hace una vez que es perdonado,
es alejarse de la presencia del rey y encuentra un hombre que le debe un poco de dinero, no mucho, solo un poco, y comienza a amenazarlo y le dice: es mejor que me devuelvas ese dinero o te voy a meter a la cárcel. ¿Lo quieren ver? Ahí tienen Mateo 18, lo tienen allí en sus Biblias, por favor, las tienen abiertas. Mateo 18, 28, dice el pasaje: cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. Le debía 100 monedas de plata. Págame lo que me debes. Voy a continuar con el 29. Dice el pasaje que su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Le estaba rogando. Fíjate bien, eso fue lo que este siervo hizo exactamente con el rey. También le rogó, se puso de rodillas y dijo: ten paciencia conmigo, te voy a pagar los 159 millones de pesos. Pero este hombre, dice el versículo 30, a pesar de los ruegos de su consiervo, le dijo: no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda, dice el versículo 30. Es interesante, mis hermanos, este hombre, a pesar de que le habían cancelado una deuda de 159 millones de pesos, no muestra piedad con un hombre que le debe poco. ¿Saben, mis hermanos, cuántos son 100 denarios? Que sea la cantidad. 100 denarios, traducida a pesos actuales, mis hermanos, son aproximadamente 225 pesos. No es mucho. 225 pesos. Va con este hombre y comienza a estrangularlo. La ley romana, el imperio romano, permitía que se estrangulara a un deudor. Alguien te debía, tú podías estrangularlo. Yo no sé si lo estaba agarrando así, o lo estaba agarrando de esta manera, o le estaba haciendo una llave china, no lo sé. No lo sé. Pero le tomó del cuello y lo apretaba. Y le decía: paga ahora, me tienes que pagar ahora mismo. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué creen, mis hermanos, que este hombre fue tan duro? ¿Por qué era tan duro? Realmente este es el punto de esta historia. ¿Por qué era tan duro? Déjame decirte por qué creo que era tan duro. Porque el hombre realmente no creía que el rey lo hubiera liberado. Realmente no se sentía perdonado. Él no podía creer que no tenía que devolver 159 millones de pesos. Así que va e insensatamente trata de conseguir dinero de alguien, pensando: tengo que pagarle al rey de alguna manera, porque si no algo me va a matar. Él no creía que hubiera sido perdonado. Este es el punto. Yo quiero que lo entiendas bien. Cuando tú no te sientes perdonado, no perdonas. Este es realmente el punto. Esto es lo que enseña esta historia. Cuando tú no te sientes perdonado, en realidad no perdonas. Cuando tú no te sientes sin gracia, cuando te sientes sin gracia, entonces no tienes gracia hacia los demás. Cuando tú no te sientes libre de tus errores y de tus pecados, no quieres liberar a otros de sus errores y pecados. Porque si tú no te sientes bien, entonces no quieres que los demás se sientan bien. Esa es la razón por la cual a veces se nos hace difícil perdonar a los demás. No nos sentimos perdonados porque si realmente nos sintiéramos libres de ese peso, sería más fácil perdonar. Y aquí hay una pequeña percepción, mis hermanos. Cuando tú te encuentras a alguien que es duro, cuando te encuentras a alguien que es prejuicioso, crítico, cuando encuentras a alguien que se aferra a un nivel de perfección que incluso él mismo no puede sostener, es solamente por una cosa: es culpable, se siente culpable. Las personas que cargan con una culpa secreta culpan a todos los demás
y se la pasan criticando porque no se sienten perdonados. Déjame decirte esto: la gente más indulgente en el mundo es aquella que se siente perdonada. Esa es la gente más indulgente. Quien se siente perdonado, perdona a todos los demás. A quien la gracia le ha sido mostrada, es amable con los demás. Es así. Así es que déjenme hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Estás tratando inconscientemente de devolverle algo a Dios? Yo no estoy diciendo que no seas creyente. Tal vez eres creyente, no, pero no lo sé, pero dice internamente. ¿Has aceptado la salvación de Cristo? ¿Sí? E internamente estás diciendo dentro de ti: Señor, te voy a pagar, te lo voy a devolver. Déjame decirte, tú no te sientes realmente libre y estás intentando devolverle a Dios su gracia, su perdón. Estás intentando ser bueno con el fin de pagarle a Dios. Déjame decirte, eso no va a suceder. Jamás vas a poderle pagar a Dios. Tú y yo jamás podremos. Es una deuda demasiado grande y ya hemos sido perdonados. Así que, mis hermanos, ¿qué necesitamos hacer en lugar de intentar saldar nuestras cuentas, nuestras deudas? Necesitamos hacer lo que dice la palabra de Dios. Fíjate bien lo que dice este texto. Dice aquí, Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Eso significa con todos, no hay excepción, con todas las personas. Y luego agrega, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando realmente tú te sientes perdonado, como hijo de Dios, perdonado y aceptas el perdón de Dios, déjame decirte, tú vas a ser indulgente también con otras personas. Y a propósito, déjame decirte esto también. Nunca tú tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios te ha perdonado a ti. Nunca vas a perdonar más de lo que Dios te ha perdonado a ti. Esa es la primera razón. ¿Por qué debo liberar a los que me han herido? Porque Dios me perdona. Esa es la primera razón. Pero déjame darte la segunda razón, y es esta. Porque el resentimiento es una autotortura. Anótalo, por favor. El resentimiento es una autotortura, es una herida autoinfligida. Cuando estás resentido, cada vez que estás cargando un rencor, siempre que te sientes amargado, a ti te duele mucho más que a las personas que te han herido. De hecho, ni siquiera los que te han herido están pensando en ello. Te lastimaron en el pasado y se les olvidó. Han continuado con su vida y tú estás preocupado por algo que pasó hace un año, hace 10 años o cuando eras un niño. Y esos ya no están pensando en eso. Tu pasado es pasado y no te debe de lastimar a menos que tú te aferres a él. Las personas que te lastimaron en el pasado ya no te pueden dañar en el presente. Tómalo en cuenta. La única manera en que te pueden dañar es si tú te aferras a tus heridas. Esa es la única manera. ¿Y sabes cómo se llama aferrarte a las heridas? Se llama resentimiento. Se llama así. Siempre te lastima. Y el resentimiento es una autotortura. Eso es el resentimiento. En Job 5:2, no lo tengo en la pantalla, tampoco está en el boletín, pero si lo quieres anotar y luego lo revisas. Job 5:2 dice: el resentimiento mata a los necios y la envidia mata a los insensatos. No me dice que no funciona el resentimiento. Es una autotortura, solo te estás haciendo daño a ti mismo.
En la historia que Jesús está contando, cuando el rey escucha que este siervo, a quien le ha perdonado esta deuda tan grande, 159 millones de pesos, y que casi asfixia a otro hombre porque le debía 225 pesos, entonces se pone furioso el rey. Está muy molesto, se pone lívido, y entonces ordena que le lleven al siervo. Y esto es lo que le dice, mis hermanos. Ustedes tienen allí Mateo 18, mis hermanos, en los versículos 32. Dice que entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Esto es interesante, mis hermanos. La palabra carceleros, la palabra carceleros, mis hermanos, en griego, en el original griego de este versículo, literalmente significa torturadores. Es decir, lo entregó en la cárcel, sí, a los torturadores para que lo torturaran. Lo que el rey le está diciendo: mira, si tú agarraste a alguien y lo agarraste del cuello para que te perdonara o para que te pagara 225 pesos, yo te voy a torturar hasta que me pagues todo lo que me debes. ¿Cuál es el punto de la historia, mis hermanos? El resentimiento es una tortura, es un dolor en el interior. Cuando te sientes resentido, cuando cargas amargura en tu corazón, es como si estuvieras en una prisión donde te están atormentando. Es una prisión autoimpuesta. Nadie te está haciendo sentir miserable. Tú mismo te estás haciendo sentir miserable porque no dejas que el dolor salga. Te sigues aferrando a él. Sigues refunfuñando y diciendo que nunca vas a perdonar. ¿Y sabes? Esto atormenta tu mente, tortura tu cuerpo y te corroe como un cáncer. El resentimiento, déjame decirte, es mucho peor que el cáncer. Te puede comer vivo. El resentimiento solo se puede curar hasta que lo sueltas. Destruye tu paz y tu felicidad. Destruye esto. Por eso, mis hermanos, la Biblia dice de la siguiente manera: hay quienes llegan a la muerte felices y tranquilos. Alguien puede llegar a la muerte por una enfermedad. Sí, puede tener cáncer o puede tener cualquier otra enfermedad, pero llega al momento de la muerte feliz y tranquilo. Pero otros, dice el pasaje, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Déjame preguntarte esto: ¿qué recuerdo doloroso estás cargando? ¿Qué recuerdo te tortura cada vez que piensas en él? Esa persona que te lastimó y que te sigue lastimando. ¿Qué es lo que cada vez que piensas en ella te atormenta, te tortura? Déjame decirte lo siguiente: no vale la pena. Tienes que dejarlo ir, tienes que soltarlo. Tienes que aprender a orar. A orar lo que nos dice este pasaje, mis hermanos, de Mateo 6. Perdónanos, Dios nuestro, nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Tienes que aprender a orar así. Perdóname como yo también perdono a aquellos que me deben, a todos los que me han lastimado, a todos los que han sido malos conmigo, a todos los que me han ofendido. Tengo que aprender a perdonar porque Dios me ha perdonado. Y en segundo lugar,
porque el resentimiento es una autotortura. Pero déjame decirte otra razón. Hay otra razón, y es esta, anótala por favor. Porque necesito el perdón diario. Necesito el perdón diario. La Biblia enseña muy claramente, mis hermanos, que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. ¿Quieres ser perdonado? ¿Verdaderamente quieres ser perdonado? La Biblia dice que necesitas ser indulgente con otros. Esto es lo que dice la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a otros. ¿Quieres que Dios te perdone? Tienes que aprender a perdonar a otros. ¿Realmente deseas orar eso? Te lo pregunto. ¿Realmente esa es la petición de tu corazón? Dios, quiero que me perdones tanto como yo estoy perdonando a otras personas. Señor, quiero que me perdones así como yo los estoy perdonando. Déjame decirte esto. El perdón no es una emoción, es un estilo de vida. El perdón es un estilo de vida. No es solo algo que haces una vez y ya. Necesitas tú perdonar todos los días de tu vida. Tú tienes que pedir perdón a Dios. Tienes que aceptar el perdón de Dios y el perdón de los demás. Y también tienes que ofrecer perdón a otros. El perdón debe ser constante y continuo. Se debe disfrutar y debe emplearse. Tú lo recibes, déjame decirte, recibes perdón porque arruinas bastante cosas diariamente y necesitas ser perdonado y disfrutas de ese perdón. Pero también tú tienes que perdonar a otros, tienes que dárselo a otras personas. Constante y continuamente tienes que dárselos. Una vez, mis hermanos, una persona se acercó a John Wesley. John Wesley, mis hermanos, es el fundador de las iglesias metodistas. Y esta persona le dijo a John Wesley, le dijo, ¿conoces a esa persona? Yo nunca lo podría perdonar. Y entonces Wesley le contestó, mira, pues entonces espero que nunca peques. Es así. Si tú no estás dispuesto a perdonar, yo espero que nunca peques y nunca te equivoques. Porque es lo que dice este pasaje. La Biblia dice que tú y yo seremos perdonados si perdonamos a otros. Nos gusta pensar, mis hermanos, que el perdón de Dios es incondicional, que el Señor me va a perdonar, pero lo que el Señor Jesús está enseñando es algo distinto, diferente. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también estamos perdonando a aquellos que nos deben. Es necesario perdonar para obtener el perdón. Es una calle de 2 vías. En esta historia, mis hermanos, Jesús, el Rey, trata al siervo exactamente como el siervo trató a su amigo. De hecho, esto es lo que Jesús dijo, mis hermanos. Él concluye esta historia aquí. Él concluyó esta historia aquí, mis hermanos. Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Lo puedes anotar o subrayar esto? Fíjate bien. ¿Qué significa esto? Quiero que lo notes. A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. No solo se trata de la mente. No solo es un perdón intelectual, sino es un perdón emocional, es decir, lo sueltas, lo dejas. Tú lo perdonas con tu corazón y tu mente, emocional e intelectualmente. Yo les dejé un pequeño espacio allí, donde dicen notas. Yo les dejé un espacio allí. Quiero que lo tengas presente allí, tenlo allí. Quiero hacer un ejercicio contigo ahora. Ponlo allí. Porque la idea es que quiero ayudarte a que tú obtengas la liberación total de las cosas que te han estado molestando en tu vida. Nadie lo va a ver, es solo tú, a menos que tú se lo quieras enseñar a alguien, pero no, nadie lo va a ver. Nadie, es algo entre tú y Dios, es algo personal y privado. Quiero que escribas, en un momento más, yo te lo voy a pedir, los nombres de la gente a las cuales te ha sido difícil perdonar. Voy a pedirte que escribas los nombres de las personas que nunca has liberado, contra las cuales estás guardando resentimiento.
La semana pasada, mis hermanos, les di un ejercicio, una herramienta de evaluación espiritual para que pudieran lidiar con la culpa, para que ustedes lo pudieran hacer. Pero ahora yo quiero hacerles 4 preguntas. Si cualquiera de estas 4 preguntas, en cualquiera de estas 4, alguna persona te viene a la mente, quiero que escribas su nombre. Nadie lo va a ver. Escríbelo y dóblalo para que nadie lo vea. ¿Cuáles son las 4 preguntas que te quiero hacer? La primera, la prueba de la culpa, es esta. ¿A quién culpas más de tus problemas? ¿A quién culpas más por tu infelicidad? Tú te dices, si ellos hicieran esto, entonces yo sería feliz. Si hicieran aquello otro, entonces yo no estaría tan preocupado ni estresado. Piensa en eso ahora. Piénsalo. Sácalo de tu pecho y de tu mente. Escríbelo. Si estás pensando en alguien y te vino a la mente, escríbelo allí. Escríbelo. ¿A quién culpo más de mi estrés? ¿A quién culpo más de mis problemas, de mi infidelidad o de mi infelicidad o de mi dolor? Si tú dices, si yo hubiera tenido un padre diferente, o si mi madre hubiera sido distinta, si mi papá si mi novia, si mi exnovia o mi expareja o mi exesposa, no lo sé, si mi jefe, si mi compañero de trabajo, si mis hijos. Piensa en eso, escríbele allí el nombre. Déjame hacerte otra pregunta, y es la prueba de la memoria. ¿Quién es la primera persona que te viene a la mente si te pregunto hoy esto? ¿Cuál es la mayor herida que has tenido en tu vida? ¿Quién es la primera persona que te viene a tu mente? ¿Cuál es la mayor herida que has tenido en tu vida? Piensa en eso. Piénsalo. La verdad, quizás te estás aferrando a una pena, rencores, culpa. Quizás te estás aferrando a una cosa de estas. Y quizás no quieres admitirlo. Y si no lo quieres admitir, déjame decirte, tengo una palabra para ti. No seas mentiroso. Te lo digo con todo respeto. No seas mentiroso. Todos han ocultado algo que los lastima, expectativas no satisfechas. Quizás estás pensando, mi esposo no ha sido como yo pensé que sería cuando me casé con él, o mi esposa, lo que sea. Es la prueba de la memoria. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la herida más grande que te han hecho? Escribe ese nombre allí. Déjame hacerte una tercera pregunta, una tercera prueba. Es la prueba de la marcación. Yo le llamo así porque son los puntos suspensivos. Es decir, en otras palabras, me lo volvieron a hacer. Y lo dejas en puntos suspensivos. Y llevas la puntuación en tu mente para cuando tienes esa discusión con ellos y dices, tú hiciste esto, y esto, y esto otro, y esto otro, y le sacas a colación todas las cosas que te hicieron. Tienes esta escala en tu mente, y cada vez que ellos hacen eso, los culpas aunque sea culpa tuya. ¿Saben? La Biblia dice que el amor, mis hermanos, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Una vez un hombre, mis hermanos, estaba hablando con un amigo y le dijo, mira, ayer por la noche cuando llegué a la casa tuve una discusión con mi esposa y se puso histórica. El amigo le dijo, ¿querrás decir que se puso histérica? No, se puso histórica porque me recordó todo lo que dijo, lo que he hecho con ella. Fue algo histórico, se puso histórico. ¿Sabes? Eso se llama marcación. Cuando alguien te ha hecho algo y lo recuerdas y lo recuerdas. Y le estás guardando todas las cosas. Es como si dijera, mira, te voy a perdonar, pero no lo olvido. ¿Sabes? Le estás llevando la cuenta. Quiero darte otra prueba, la última, 4º lugar.
es la prueba del recordatorio. Escribe el nombre de la persona, si te viene a la mente. ¿Has reaccionado negativamente con alguien simplemente porque te recuerda a alguna persona? Dame volverte a preguntar. ¿Has reaccionado negativamente con alguien simplemente porque te recuerda a alguna persona? Déjame decirte que este es uno de los problemas principales en el matrimonio, porque muchas veces guardamos resentimiento, tenemos heridas sin sanar, rencores sin resolver y transferimos toda esa energía, todas estas cosas a nuestro cónyuge. Déjame decirte, tu cónyuge no es tu papá, tu cónyuge no es tu mamá, tu cónyuge no es alguien que te vio en el pasado, si te recuerda. A veces algunos, los hijos le recuerdan al esposo y por eso tratan mal al hijo. Y cuando encuentras a alguien que te recuerda a la persona que te dio, siempre reaccionas negativamente con esa persona. Y déjame decirte, esta es una señal de que necesitas liberarte. Necesitas ser liberado. ¿Cómo puedes ser liberado de tus heridas? La Biblia nos dice que hay 3 cosas para ser liberado, sanado de nuestras heridas, para encontrar la libertad, para tener paz y gozo y contentamiento y no seguir siendo dañados. Hay 3 cosas que tú debes hacer. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cómo liberas tu herida? ¿Cómo podemos liberarnos de nuestras heridas? Déjenme decirles rápidamente, mis hermanos, 3 cosas. 1, en primer lugar, se la dejo a Dios. ¿Qué significa esto? Está diciendo, Señor, ¿está bien? No voy a tratar de vengarme. No voy a ajustar cuentas. Voy a dejar que seas tú quien ajuste las cuentas. Voy a dejarte hacer lo que quieres hacer y a renunciar a mi derecho de vengarme. Tengo el derecho de vengarme de esta persona que me hizo daño, pero no lo voy a hacer. Te lo voy a dejar a ti. Lo voy a dejar en tus manos. Romanos 12:19, mis hermanos. ¿Lo podemos leer juntos? Lo podemos leer, está en la pantalla, lo tienen en su boletín. Vamos a leerlo juntos. Dice, mis hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue. Pues en la Biblia Dios dice, yo le daré a cada cual su merecido. Es así. ¿Quién puede mejor pagar una deuda? ¿Tú o Dios? ¿Quién puede mejor resolver una situación? ¿Tú o Dios? Yo creo que Dios, mis hermanos. Si hay que elegir, hay que hacer esto que dice la palabra. Dejar que Dios sea el Dios de justicia. Dejar que Dios sea el Dios de justicia y dejárselo a Él. Déjame explicarte lo que no es el perdón. El perdón no significa la restauración inmediata de la confianza, para nada. El perdón es instantáneo, la confianza debe ser reconstruida con el tiempo. El perdón se basa en la gracia, la confianza se basa en obras. Tú te ganas la confianza de alguien, pero no te ganas el perdón. El perdón se basa en la gracia. Así que, mis hermanos, mucha gente no quiere perdonar. Porque si piensan que perdonan, tienen que confiar en ellos otra vez. No, ese no es el asunto. Es un asunto totalmente distinto, diferente. Déjame decírtelo otra vez. Perdonar a una persona no significa que te tengas que confiar en esa persona. Eso significa que esa persona tiene que volver a ganarse tu confianza. Pero tú ya la perdonaste. Es diferente, es distinto. Voy a poner un ejemplo. Si una mujer está siendo abusada, maltratada o golpeada por su esposo, y ella se va de la casa, mis hermanos, o él se sale de la casa y luego el esposo, porque no tiene por qué soportar el abuso, no tiene uno que aguantarlo, y si él regresa, mis hermanos, y le dice, mira, lo siento, ¿me perdonas? Déjame decirte, ella tiene que perdonar, no es opcional, pero, déjame decirte, la confianza se tiene que ganar. Oye, pues entonces regreso otra vez. No, ya te perdoné, pero eso no significa que te tenga confianza otra vez.
¿Ven la diferencia? ¿Lo ven? Es distinto, mis hermanos, es distinto. ¿Por qué tienes que perdonar? Porque no tienes por qué cargar con esa herida, no tienes que cargar con la tortura, no tienes que cargar con eso, aunque la persona no se lo merezca. Tú perdonas por tu propio bien, no por el bien del otro, para no cargar con esa herida. Así que puedes perdonar. Por ejemplo, alguien tiene una relación de esposo o esposa, de novio o novia, cualquiera que sea. Uno de ellos está metido en drogas o en el alcohol o lo que sea, y está deshecha la relación. Entonces alguno dice al otro: oye, ¿me perdonas? Sí, sí te perdono. ¿Puede ser todo como era antes? No, no es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay que ganarse la confianza. ¿De qué estoy hablando? El perdón es una cosa y la restauración de una relación es otra cosa totalmente diferente. El perdón es de tu parte, ya sea que ellos respondan o no, se lo merezcan o no. Ese es el perdón. Si ellos lo piden o no, que tú les perdonas, tú lo perdonas incluso. Si reconocen el que hicieron mal o no lo reconocen, de todos modos tú lo perdonas. Tú perdonas por tu bien. Sin embargo, la restauración de una relación es mucho más que el perdón. ¿Se necesita qué? Se necesita arrepentimiento, se necesita restituir y reconstruir la confianza. Y eso puede tomar un tiempo más largo. No es la misma cosa, mis hermanos. Y quiero que quede claro. Mucha gente piensa: no puedo perdonarlos porque eso significaría que las cosas vuelven a ser igual. No, no. ¿Qué tienes que hacer? Entonces se lo dejas a Dios. Y el Dios de justicia es el que toma las situaciones, las circunstancias en sus manos, y Él se encarga de estas cosas. Tú no. Tú haces tu parte. Esa es la primera cosa. La segunda: ¿cómo puedes liberarte de tu herida? En segundo lugar, la sano con la gracia de Dios. La sano con la gracia de Dios. Mis hermanos, esta es la única cura para tu corazón lastimado. La única cura para sacar a esa persona de tu mente que ya no te siga controlando. Es la única cura. Déjame decirte, para que tú puedas ser sanado, la gracia de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos. Hebreos 12:15 dice, mis hermanos, de la siguiente manera. ¿Lo podemos leer? Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Quizás tú has visto personas con su espíritu amargado. Y cuando alguien está amargado, hace como dice el pasaje, causa dificultades. Todo se contamina. ¿Has conocido quizás alguna familia donde la amargura de alguno de ellos envenena la vida de todos los demás? Donde una madre o un padre envenena a toda la familia. Mis hermanos, la amargura es algo contagioso. Y la amargura, déjame decirte, puede ser generacional, una generación a otra y a otra. Y alguien tiene que romper esa cadena. Déjame decirte, sería mejor que fueras tú. Que tú rompieras esta cadena de amarguras. Hay padres que están amargados porque sus padres estaban amargados. Y así, los abuelos estaban amargados. Pero tú puedes tomar esta decisión hoy de romper esta cadena. Y solo hay una manera de romperla: sanarla por medio de la gracia de Dios. Solo así. Déjame decirte esto: si tú no tienes la gracia de Dios en tu vida, la vida te será más amarga. No sé si has pensado en esto, si lo has pensado, pero la vida no es justa. La vida no es justa. En este lado de la vida, en el mundo, la vida no es justa, no lo es. Es más, el Señor nunca dijo que la vida iba a ser justa. La Biblia no dice que la vida va a ser justa. De hecho, la vida es muy injusta. La vida es injusta. ¿Por qué? Porque hay pecado en el mundo.
Vivimos en un planeta roto. Esto no es el cielo, esta es la tierra, y la vida no es justa. Pero un día, mis hermanos, Dios va a ajustar cuentas. La gente que no ha hecho lo correcto delante de Dios, mis hermanos, se va a enfrentar con el Dios de justicia. Déjame decirte, si tú no tienes la gracia en tu corazón, la gracia de Dios, vas a estar amargado. Vas a estar muy amargado. Déjame preguntarte esto. ¿El perdón es justo? Aun cuando alguien no lo pida. Claro que no. Absolutamente no. Perdonar no es justo. ¿Es correcto que un asesino se salga con la suya? No. Lastiman y luego no tienen que pagar por ello. ¿Eso es correcto? Lo que estoy preguntándote es esto. ¿El perdón es algo justo? La respuesta no, absolutamente no. Pero no se trata de justicia, se trata de gracia. De eso se trata, no de justicia. Tú no perdonas a una persona porque sea justo hacerlo. Tú perdonas a una persona porque es lo correcto delante de Dios y porque no quieres que tu corazón esté envenenado. No quieres que tu corazón esté aferrado al dolor ni al odio. Es así. Quizás han dicho cosas de ti en el pasado. Quizás alguien te ha ofendido y quizás alguien ha estado hablando a tus espaldas, diciendo cosas que no son convenientes. ¿Por qué no tienes que perdonar? Porque eso te hace bien a ti, aunque no sea justo perdonarlo. Pero es lo correcto delante de Dios y te hace bien a ti. Y es la gracia de Dios lo que da el perdón. ¿Por qué le estoy hablando acerca de la gracia de Dios? Por lo siguiente, porque ni tú ni yo merecemos el perdón de Dios. No lo merecemos. Pero Jesús, el Señor, pagó por ti y por mí con su vida. No era justo que tú y yo fuéramos perdonados. No es justo que no tengamos que pagar por nuestros pecados. Pero no se trata de la justicia, se trata de la gracia de Dios. La Biblia dice esto, mis hermanos, que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Sobre la cruz. Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Eso no fue justo. Él no había hecho nada malo. Pero ¿por qué tuvo que morir el Señor Jesús? Déjame decírtelo, lo dice este versículo. Para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Para eso murió Cristo. Para que tú ya no vivas más para el pecado y vivas una vida de rectitud. Y Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Jesús hizo lo que Jesús hizo en la cruz. Ha pagado todos tus pecados para sanar todas las heridas de tu corazón. Déjame decirte esto. No sé si te has dado cuenta, pero te lo quiero decir. El perdón es gratis, pero no es nada barato. El perdón es gratis, pero no es barato. Le costó la vida a Jesús. Le costó a Dios la vida de su Hijo. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, con sus brazos extendidos y la sangre goteando, Él aún así estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Él estaba diciendo es esto: los amo tanto y tanto y tanto. No se lo merecen inclusive, no saben lo que están haciendo, pero Señor, por favor te pido que tú les perdones. ¿Sabes? Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia. Así pues, ¿cómo te liberas de tu herida? Tienes que entender la gracia de Dios en ti. Y tienes que sanar esa herida con la gracia de Dios. Tercer lugar, ¿cómo te liberas de tu herida? Necesitas clavarla en la cruz. Necesitas clavarla en la cruz. Jesús, cuando fue crucificado allí,
rompió las cadenas del pecado, de la muerte, de la esclavitud, de las adicciones, de los hábitos y de todas las cosas que nos esclavizan. Y la cruz del Señor Jesús tiene poder para hacer libres a las personas. ¿Libres de qué? Puedes preguntar. Libres de la culpa de pasado, libres de rencores pasados, libres del dolor pasado, libres de tus lamentaciones, libres de tus resentimientos. Y déjame decirte, nadie más puede sanarte de esta manera. No hay ninguna psicología, ni teología, ni píldoras, ni tratamientos, ni libros, ni seminarios de autoayuda. Nada va a liberarte del daño de las personas que te han causado, excepto Cristo Jesús crucificado. Es la única manera en la que te puedes liberar. El Señor Jesús, cuando fue puesto en la cruz, es la respuesta de Dios a todas y cada una de nuestras necesidades. Es esto, mis hermanos. Escucha este versículo, léelo conmigo, por favor, léelo conmigo. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Fíjate bien esto, nótalo. Ni siquiera subrayarlo, no tengo subrayarlo, pero nótalo. Dice: nuestro cuerpo pecaminoso ya no tuviera poder en nuestra vida. Para que nuestro cuerpo pecaminoso ya no tuviera poder, influencia en nuestra vida. ¿Qué significa? Que ya no tuviéramos esa inclinación natural para ser humano. ¿Cuál es la inclinación natural? Si tú me ofendes, mi inclinación natural es vengarme. Pues cuando le preguntamos a un niño: ¿por qué le pegaste? Es que él me pegó. ¿No es así? ¿Por qué le gritaste? Porque me gritó. ¿Por qué le ofendiste? Porque me ofendió. Y no solo los niños hacen eso, mis hermanos, también los adultos. También los adultos. Nuestra inclinación natural cuando somos lastimados es vengarnos. Mi inclinación natural cuando alguien dice algo en mi contra, es decir, algo malo en contra de la otra persona, y nos aferramos a eso y nunca lo perdonamos. Todas las cosas que hago con mi naturaleza hace que todo sea peor. Hago que todo sea peor. Pero mis hermanos, dice la Escritura que Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, y lo eliminó clavándolo en la cruz. Podemos romper la esclavitud de la amargura, de la culpabilidad, del resentimiento y de la preocupación solo en Cristo Jesús crucificado. Déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué tanto deseas ser sanado de ese daño que has sufrido? ¿Qué tanto deseas ser liberado de esas heridas que te han infligido? ¿Deseas aferrarte a ellas y convertirte en una persona amargada? ¿Cuánto deseas liberarte de este dolor que traes? ¿Estás cansado de no salir de ello? ¿Lo has pensado 1000, quizás 100,000 veces? Cada vez que piensas en ello todavía te duele. Te duele cada vez que te acuerdas. Lo que te hizo tu papá, lo que hizo tu hermano, lo que hizo tu mamá, lo que hizo tu esposo o tu esposa, y cada vez que te acuerdas de ello todavía te duele. Yo lo que te quiero pedir hoy es que pienses en esas personas que escribiste allí, en esa nota, esas personas que escribiste, o que debiste haber escrito si no lo escribiste. Piensa en el nombre de ellas, en sus nombres. Y yo quiero que me sigas en esta oración. Quiero que me sigas en ello. Es más, de hecho, quiero que todos la hagamos juntos. Porque tú necesitas ser liberado. Yo también. Necesitamos ser liberados. Yo quiero que tú lo leas junto conmigo. Piensa en el nombre de estas personas. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a leer, por favor. Pero al irlo leyendo, por favor, piensa en el nombre de esas personas
que anotaste allí. Si no las anotaste, todos nos traen a tu mente. Vamos a leerlo, mis hermanos. Vamos a leerlo en actitud de oración. Yo he orado para que Dios te libere de dolores y de heridas, y no estés cargando ya más a estas personas y tú puedas ser sanado. Quizás esto es lo que necesitas hoy, y por eso viniste hoy en este día. Quizás es lo que necesitas. Vamos a leerlo. Dice así: Padre, solamente tú comprendes lo mucho que he sido herido por estas personas. No quiero seguir cargando con este dolor ni un segundo más. No quiero ser una persona amargada, pero necesito tu gracia y el poder de la cruz para liberar mi dolor y perdonar a aquellos que me han lastimado. Este es el momento crucial. Yo sé que primero necesito experimentar tu perdón. Tú conoces todas las formas en que he herido a otros y me arrepiento de mis pecados. Jesús, gracias por morir por mí. Acepto tu gracia y perdón. Lo necesito diariamente. Hoy volteo hacia ti y elijo perdonar de la manera en que tú me has perdonado. Cada vez que los recuerdos vengan a mi memoria, los voy a volver a perdonar hasta que el dolor desaparezca. Sana mi corazón con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu perfecto amor. Señor, gracias por estos momentos que hemos podido ver tu palabra. Pero Señor, te pido por mis hermanos. Si alguien ha leído estas palabras y anotó allí algunos nombres, te pido que tú lo liberes, que tú sanes sus heridas y sanes todo su dolor. Señor, que ninguno de los que están aquí pueda vivir en amargura y resentimiento. Que ninguno de los que están aquí, Señor, pueda seguir experimentando esas heridas mes tras mes y año tras año. Te pido que tú los liberes, que tú los sanes, mi Señor. Te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Sana, mi Señor, las heridas, sana el dolor y por favor derrama de tu gracia. Derrama de tu gracia en mis hermanos y en mí también. Derrama de tu gracia, mi Señor. Entiendo, Padre Celestial, que no se trata de justicia, sino se trata de tu gracia. Y es con tu gracia, Padre Celestial, que podemos perdonar a otros. Mi Señor, permítenos experimentar de tu gracia. Si alguien aquí, mi Señor, se está sintiendo culpable, permite, Padre, que pueda experimentar tu perdón al mismo tiempo. Si alguien ha guardado resentimiento contra alguien más, puede ser de su familia, algún compañero de trabajo, o alguna otra persona, Señor, yo te pido que tú abundes en tu gracia y de tu gracia para que pueda perdonar y ser liberado de resentimiento y amargura. Eso es lo que te pido en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tú haces todas las cosas perfectas. Y Señor, Padre Celestial, tú quieres restituir las cosas en una nueva manera de ser y de vivir. Señor nuestro, si ha habido resentimiento y amargura entre los matrimonios, entre los esposos aquí, permite que puedan ser perdonados y puedan estar trabajando para ganarse confianza unos con otros. Si ha habido resentimiento y amargura entre padres e hijos, te pido también que tú, Señor, puedas estar derramando de tu gracia y que puedan perdonarse unos a otros y consolarse unos a otros y puedan comenzar a trabajar en restituir las relaciones. Lo mismo, Padre Celestial, te pido entre nosotros o entre otras personas. Te lo pido en Cristo Jesús. Obra así, Señor, por favor, y da un nuevo comienzo.
da libertad. Permite que, Señor, los corazones puedan sentirse libres y ligeros. Que, Señor, nadie aquí tenga su mente con ataduras y esté atado al resentimiento y a cosas del pasado. Señor, tú haces todas las cosas nuevas y te lo pido en Cristo, que hagas cosas nuevas en mis hermanos. Sana dolores, sana heridas emocionales, sana heridas en los corazones. Te lo pido en Cristo. Y te doy las gracias, mi Señor, porque sé que lo haces y lo vas a hacer. Gracias, bendito Señor. Si alguien, Padre, está pensando en alguna persona, que sea liberado de esa persona, que sea liberado de esa herida y de ese dolor. Gracias. Gracias. Gracias te damos en Cristo Jesús y gracias por estos momentos. Alabado sea tu nombre, alabado seas en toda la tierra, que tu poder sea exaltado, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde. ¿Por qué no se dan un abrazo con el que tienen atrás o adelante y se desean lo mejor en Cristo?